Las llaves se sentían pesadas en mi mano mientras estaba parada frente a la casa de nuestros sueños, o lo que debería haber sido nuestra casa de ensueño. David y yo habíamos pasado 3 años planeándola, eligiendo cada detalle, desde las vigas de madera expuestas hasta el porche envolvente donde hablamos de envejecer juntos. Ahora pertenecía a Amber, su amante de 23 años. Se vendió por menos del precio de un café. Mi nombre es Rebecca Mitchell, y a los 35 nunca esperé empezar de nuevo, pero aquí estaba, viendo a mi esposo de 12 años empacar sus maletas con la expresión engreída de un hombre que pensó que había ganado. No puedes hacer esto, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Construimos esta casa juntos. David apenas levantó la vista de su equipaje. En realidad, la construí yo, mi nombre está en todo el papeleo. Recuerda que estabas demasiado ocupada con tu práctica legal para lidiar con los tediosos detalles, como los llamaste. Él tenía razón sobre esa parte. Confié completamente en él para supervisar la construcción mientras yo me concentraba en construir mi carrera como abogada de bienes raíces. La ironía no se me escapó. Así que, ¿se lo diste por $1? Pregunté, observando su reacción con cuidado. Su boca se ensanchó en una sonrisa. Es una transacción perfectamente legal, Becca. Deberías saberlo mejor que nadie. $1 es una consideración válida para una transferencia de propiedad. Las escrituras ya están registradas. No hay nada que puedas hacer al respecto. Pensé en el documento que descubrí solo unas horas antes, enterrado en una pila de papeles de construcción. David no era tan inteligente como pensaba, y ciertamente no era tan cuidadoso. Tienes razón, dije suavemente. La escritura está registrada, cada página. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Levantó la vista. Su confianza vaciló ligeramente. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, respondí, girándome hacia la puerta. Espero que tú y Amber sean muy felices aquí, aunque, quizás quieras leer la letra pequeña antes de ponerte demasiado cómodo. ¿Qué letra pequeña? Me gritó, pero ya me estaba alejando. Dejé que lo averiguara por su cuenta. Conduje hasta mi oficina, mi mente corriendo de regreso al momento en que todo había cambiado. Fue hace 2 semanas. Estaba trabajando hasta tarde en mi bufete de abogados cuando un colega pasó por mi oficina, luciendo incómodo. Rebecca, dijo, dudando en la puerta, creo que hay algo que deberías ver. Me entregó un documento de transferencia de propiedad. Mi casa de ensueño, transferida de David a Amber Collins por $1. La fecha, 3 días antes. Me quedé sentada, mirándolo, sintiendo como si el piso se hubiera hundido bajo mis pies, pero la sorpresa rápidamente dio paso a la determinación. Después de todo, era abogada de bienes raíces. Si David pensaba que podía superarme en mi propio campo, estaba a punto de aprender una lección dolorosa. Pasé los siguientes 2 días revisando todos los documentos relacionados con la construcción de la casa. David había manejado todo el papeleo, insistiendo en que sería más fácil si todo estuviera a su nombre, ya que él estaba administrando la construcción. Yo había aceptado, confiando completamente en él. Lo que encontré enterrado en esos papeles lo cambiaba todo. La escritura de la casa contenía una disposición especial que David había pasado por alto, o nunca se había molestado en leer. Era común en las construcciones personalizadas de nuestra área, una cláusula que establecía que, si la propiedad se vendía por menos del valor de mercado dentro de los primeros 5 años, se activaría una revisión automática por parte de la oficina del tasador del condado. Pero esta no era una revisión cualquiera. La cláusula especificaba que, en tales casos, la propiedad sería reevaluada al valor de mercado actual, y cualquier diferencia entre el precio de venta y el valor real sería sujeta a una evaluación fiscal inmediata, pagadera por el vendedor. Nuestra casa valía $2.8 millones. David la había vendido por $1. La factura de impuestos sería astronómica, y recaería completamente sobre él. La mejor parte, la cláusula estaba enterrada en las restricciones de la escritura, que se transferían con la propiedad. No había forma de deshacerla sin mi firma liberando la restricción. Sonreí, recordando la expresión en el rostro de David cuando mencioné la letra pequeña. Se daría cuenta pronto, probablemente cuando la oficina del tasador del condado lo contactara sobre la evaluación fiscal pendiente. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de David. ¿Qué hiciste? Lo ignoré, me concentré en el otro documento que había descubierto. Era un extracto bancario que mostraba transferencias de nuestra cuenta conjunta a una cuenta separada a nombre de David. Había estado moviendo dinero gradualmente, preparándose para su salida. Pero había cometido un error crucial. Usó nuestra cuenta conjunta para pagar la construcción de la casa. Cada centavo gastado en esa casa podía rastrearse hasta nuestros bienes conyugales. En nuestro estado, eso significaba que tenía derecho a la mitad de su valor, independientemente de a nombre de quien estuviera la escritura.
Otro mensaje de texto. Respóndeme, Rebecca. ¿Qué letra pequeña? Dejé mi teléfono a un lado y busqué en el sitio web del tasador. Justo a tiempo. Ahí estaba. Un aviso de revisión, desencadenado por la venta reciente. David recibiría una notificación oficial en cualquier momento. Mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de David apareció en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Que sudara un rato. Pasé el resto de la tarde preparando documentos. Un reclamo de división de bienes conyugales. Una petición de orden judicial de emergencia para evitar más transferencias de propiedad. Una contabilidad detallada de cada centavo gastado en la construcción de la casa. Cuando salí de la oficina, tenía 7 llamadas perdidas de David y una docena de mensajes de texto cada vez más frenéticos. El último decía, ¿sabías sobre esto? ¿Sabías que esto sucedería? Por supuesto que lo sabía. Era abogada de bienes raíces. Me especializaba en transferencias de propiedad y derecho tributario. ¿Realmente pensó que no encontraría una manera de protegerme? Conduje a casa, a nuestro apartamento, el que había insistido en conservar incluso después de que la casa estuviera terminada. Para gran disgusto de David, había querido venderlo de inmediato, pero algo me había detenido. Tal vez alguna parte de mí había sentido lo que venía. Cuando estacioné, vi el auto de David en el lugar de visitantes. Estaba esperando junto a la entrada, caminando de un lado a otro, su anterior presunción reemplazada por un pánico apenas contenido. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, exigió mientras me acercaba. La factura de impuestos es más de lo que gano en 5 años. Ingresé el código de entrada, ignorándolo. Eso es desafortunado. Tienes que ayudarme a arreglar esto, dijo, siguiéndome adentro. Puedes liberar la restricción de la escritura, por favor, Becca. Perderé todo. Me volví para mirarlo a la cara, observando su expresión desesperada. El hombre al que había amado durante 12 años, el mismo que me había traicionado de todas las formas posibles, ahora estaba pidiendo mi ayuda. Ya lo perdiste todo, dije en voz baja. Lo perdiste en el momento en que decidiste darle la casa de nuestros sueños a tu novia. La factura de impuestos es solo una consecuencia de tus elecciones. Lo impugnaré, amenazó. Diré que no sabía sobre la cláusula. Me reí. Adelante. Firmaste la escritura. Eres un hombre de negocios, David. Todos esperarán que leas y entiendas los documentos que firmaste, pero por favor, dile a un juez que transferiste una propiedad de 2,8 millones por $1 sin leer las restricciones de la escritura. Estoy segura de que eso irá bien. El color desapareció de su rostro cuando la realidad de su situación se hundió en él. ¿Qué quieres? No quiero nada de ti, repetí. Tú tomaste tu decisión. Ahora puedes vivir con ella. Abrí la puerta de mi apartamento y entré, dejándolo parado en el pasillo. A través de la puerta, lo escuché gritar. ¿Qué pasa con Amber? Ella tampoco puede pagar los impuestos a la propiedad. Entonces supongo que tendrá que vender, respondí. Espero que obtenga más de $1 por ello. Cerré la puerta ante sus protestas y me apoyé en ella. Mi corazón latía con fuerza. La primera fase de mi plan estaba en marcha. David acababa de descubrir las implicaciones fiscales de su decisión impulsiva, pero no tenía idea de lo que vendría después. Mañana le notificarían mi petición de división de bienes conyugales. Al día siguiente, se enteraría de la orden judicial de emergencia que impedía más transferencias de propiedad. Y para el final de la semana, se daría cuenta de que su intento de ocultar nuestros fondos conjuntos estaba a punto de fracasar espectacularmente. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de texto de David. Podemos resolver esto, por favor. Cometí un error. Puse mi teléfono en silencio y me serví una copa de vino. David tenía razón en una cosa, había cometido un error. Varios, de hecho, pero su mayor error fue subestimarme. Me senté en mi escritorio y saqué la pila de documentos. Reuní cada extracto bancario, cada recibo de construcción, cada transferencia de nuestra cuenta conjunta. Todo contaba una historia de traición, sí, pero también de descuido. David había estado tan concentrado en su aventura con Amber que se volvió descuidado con los detalles. Y los detalles, como cualquier buen abogado sabe, lo son todo. A la mañana siguiente, llegué temprano a mi oficina. 3 sobres manila estaban en mi escritorio. Los papeles de entrega para David listos para ser enviados. Revisé mi teléfono. 5 llamadas perdidas más y una serie de mensajes de texto cada vez más desesperados. El asesor del condado llamó. La factura de impuestos es de $980,000. Por favor, ayúdame a arreglar esto. Amber se está volviendo loca. No puede pagar los impuestos a la propiedad. ¿Podemos resolver algo? ¿Tu precio? Dejé mi teléfono a un lado y me concentré en la pantalla de mi computadora. Los registros del condado mostraban que la transferencia a Amber se había registrado oficialmente.
Ahora ella era legalmente responsable de los impuestos a la propiedad en el futuro, mientras que David estaba en el anzuelo de la factura del impuesto de transferencia. Mi asistente llamó a la puerta. Rebecca, tu cita de las 9 de la mañana, está aquí. Asentí, enderezándome la chaqueta. Lo envié pasar. Marcus Chen, el contador forense que había contratado, entró con una carpeta gruesa. Tenías razón, dijo sin preámbulos. El dinero. El rastro está claro. Tu esposo no solo usó fondos conjuntos para la casa, ha estado moviendo activos sistemáticamente durante meses. Esparció los documentos sobre mi escritorio, extractos bancarios, registros de transferencias, cuentas de inversión. David había estado planeando esto por más tiempo del que me había dado cuenta. La buena noticia, continuó Marcus, es que es terrible para cubrir sus huellas. Cada transacción está documentada. Usó su cuenta conjunta como un paso intermedio, probablemente pensando que eso haría que fuera más difícil de rastrear. En cambio, nos da un registro perfecto. Sonreí sombríamente. ¿Cuánto es el total de activos desviados? Poco más de 2 millones, sin incluir la casa. El número me golpeó como un golpe físico. Todos esos años construyendo nuestra vida juntos, y él había estado planeando tomarlo todo. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de texto de David. El banco está amenazando con congelar mis cuentas. ¿Qué hiciste? Lo que hice fue presentar una solicitud de congelamiento de activos de emergencia como parte de mi petición de divorcio. Dada la evidencia de sus maniobras financieras, el juez la concedió de inmediato. El momento funciona a nuestro favor, dijo Marcus, reuniendo sus papeles. La mayoría de estas transferencias sucedieron después de que él comenzó su relación con Amber. Podemos argumentar que esto fue un fraude premeditado. Le agradecí a Marcus y lo acompañé a la salida. Cuando regresé a mi oficina, había un nuevo correo electrónico de la oficina del tasador del condado. Habían completado su revisión de la transferencia de la propiedad y la factura de impuestos oficial se emitiría hoy mismo. Mi teléfono sonó. Esta vez, era Amber. Señorita Michei, su voz era temblorosa. Necesito hablar contigo sobre la casa. ¿Te refieres a tu casa?, respondí, manteniendo mi tono profesional. La que compraste por $1. No sabía, dijo rápidamente. No sabía nada sobre el asunto de los impuestos. David nunca me dijo. No puedo pagar los impuestos a la propiedad y el banco no me dará un préstamo. ¿Por qué? Se desvaneció en un susurro. Porque no tienes capital en la propiedad, terminé por ella. Solo pagaste $1 por ella. Por favor, su voz se quebró. No sé qué hacer. David dice que sus cuentas están congeladas y no tengo esa cantidad de dinero. Me recliné en mi silla, pensando en la joven al otro lado de la línea. Era apenas mayor que mi hermana menor. Véndela, dije finalmente. Esa es tu mejor opción. Los impuestos a la propiedad vencen en 30 días. Si vendes ahora, puedes usar las ganancias para pagarlos y llevarte algo. ¿Pero David no se enojará? Casi me reí. La ira de David ya no es tu problema. Amber te usó como un peón en su juego y salió mal. Mi consejo es que salgas ahora mientras aún puedas. Hubo una larga pausa. Él intentará recuperar la casa, dijo suavemente. Por eso la puso a mi nombre. No quiero la casa, respondí. Quiero lo que es justo. Y ahora mismo, estás atrapada en algo que está a punto de volverse muy complicado. Vende la casa, paga los impuestos y sigue adelante con tu vida. Después de colgar, me quedé sentada, reflexionando sobre lo diferentes que se veían las cosas en solo 24 horas. Los cuidadosos planes de David se estaban desmoronando, y él estaba a punto de aprender cuán mal calculó todo. Los siguientes días pasaron en un torbellino de procedimientos legales. David contrató a un abogado, uno de los mejores de la ciudad, pero ni siquiera él pudo disputar el rastro de papel que dejó. Cada transferencia, cada cuenta, cada intento de ocultar nuestros bienes conyugales estaba documentado. La factura de impuestos era exactamente como se calculó, 980,000 pesos, a pagar de inmediato. El abogado de David intentó argumentar que la restricción de la escritura era abusiva, pero el juez no lo compró. La cláusula era estándar en nuestra área y David había firmado la escritura voluntariamente. Una semana después de que todo comenzara, recibí otra llamada de Amber. Estoy vendiendo la casa, dijo. Tengo un comprador dispuesto a pagar el valor de mercado. Solo quería que lo supieras. Es una decisión inteligente, respondí. David está furioso, continuó. Dice que lo estoy traicionando, que le debo lealtad después de todo lo que hizo por mí. Se rió amargamente. Como si ponerme en esta posición me estuviera haciendo un favor. Sentí una inesperada oleada de simpatía por ella. No le debes nada, Amber. Te usó para tratar de lastimarme y no le importó lo que te sucediera en el proceso. Después de colgar,
Revisé los últimos registros bancarios que Marcus había enviado. El intento de David de ocultar nuestros activos había dejado un rastro claro, uno que aseguraría que todo se dividiera de manera justa en el divorcio. La casa se vendió 2 semanas después por 2 pesos, 9 millones. Amber usó las ganancias para pagar los impuestos a la propiedad y se fue con lo suficiente para comenzar de nuevo en otro lugar. Escuché que se mudó de regreso a su ciudad natal en Oregón. David, mientras tanto, enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La factura de impuestos había acabado con la mayoría de sus activos líquidos, y los procedimientos de divorcio estaban revelando el alcance total de sus manipulaciones financieras. Su reputación en la comunidad empresarial, una vez impecable, estaba en ruinas. Una noche, mientras estaba sentada en mi apartamento revisando los documentos del acuerdo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David. «Destruiste todo lo que construí». Pensé en responder, en señalar que lo habíamos construido juntos, que él fue quien eligió tirarlo todo a la basura. En su lugar, dejé mi teléfono a un lado y miré las luces de la ciudad. La casa de mis sueños se había ido, vendida a una hermosa familia con 3 hijos que realmente la apreciarían. La vida que planeé con David había terminado, pero algo nuevo estaba tomando su lugar, algo más fuerte, construido sobre la base de mi propia resiliencia. Mi teléfono vibró de nuevo. Nunca pensé que contraatacarías así. Ese fue el mayor error de David. Había pasado tantos años viéndome como la esposa confiada, la que lo dejó manejar todos los detalles, que olvidó quién era yo realmente, olvidó que yo entendía la ley de propiedad mejor de lo que él jamás lo haría, que sabía cómo protegerme cuando importaba. El acuerdo final del divorcio fue más que justo, una división equitativa de los bienes, tal como lo requiere la ley. Sus intentos de ocultar dinero solo habían fortalecido mi posición, obligándolo a ser transparente sobre cada cuenta, cada transferencia. 6 meses después, me senté en mi nueva oficina, recién nombrada socia de mi firma. La vista de la ciudad era espectacular, pero lo que más apreciaba era la sensación de paz. La traición todavía dolía a veces, pero ya no me definía. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi hermana. Vi a David en un restaurante ayer. Se veía terrible. ¿Estás bien? Sonreí, pensando en lo lejos que había llegado desde aquel momento en que descubrí la transferencia de propiedad. Estoy mejor que bien. Era libre, libre del peso de la traición, libre de la necesidad de demostrarle nada a nadie. David había tratado de quitarme todo, pero al final, solo había logrado mostrarme mi propia fuerza. La casa de los sueños se había ido, pero yo aún estaba de pie, y me di cuenta de que valía más que cualquier escritura de propiedad.